Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tema alimentación consciente. Y bueno, es un tema muy interesante, ya que ahorita que estamos en el confinamiento, mucha gente ha presentado niveles de estrés muy altos. ¿Y qué relación pudiera tener también en cuanto a este estrés biológico con el consumo de nuestros alimentos, desde los químicos? Aquí tengo un enlatado, ¿sí? Muchas veces yo me pongo y reviso lo que contiene este enlatado y no comprendo algunas terminaciones de estos químicos y les digo a mis compañeros, qué rico estos ácidos que contiene, sí, estos productos, y vacilo un poco con esto, ¿verdad? Entonces, de alguna forma u otra, ¿qué pasa con la falta de los nutrientes? La Organización Mundial de la Salud hoy en día está sugiriendo la creación de huertos, que nos volvamos más hacia lo fácil en cuanto a tener este huerto accesible en nuestros jardines, volver otra vez a esta vida sencilla. Y bueno, esto da mucho gusto. Yo veo gente que también está regresando a los estudios de herbolaria y que también quieren tratarse ya de esta manera natural. Y bueno, para este tema de alimentación consciente, tenemos aquí a este invitado tan especial, al hermano Ken O'Donnell, y él es coordinador de Brahma Kumaris de la región de Latinoamérica. Él actualmente está en Brasil, ahí está su sede, aunque él es originario de Australia, y él cuenta con más de 40 años de experiencia en la meditación Raja Yoga. También es autor de diversos libros de desarrollo del ser y de estrategias de organizaciones. Es consultor internacional para instituciones y algunas dependencias de gobierno. Así es que él en este momento me comentaba que está involucrado en este tema de la alimentación consciente porque él mismo es químico de alimentos, y dice que estuvo por 8 años en la investigación y desarrollo de los productos alimenticios. Así es que está fabuloso, ¿sí? Todo lo que nos va a compartir. Y bueno, empezamos, hermano, ¿qué? ¿Sí? A Gracias. compartir el tema. Gracias, Rosy. Gracias, hermano. Es un enorme placer estar compartiendo algunas cosas con ustedes, porque yo voy a ajustar un poco la cámara aquí. Porque es un tema muy cerca a mi corazón, realmente. Porque yo puedo comentar desde el punto de vista espiritual, porque desde 45 años, la verdad, que practico la meditación. Y estamos aquí en esta cuarentena, esta dificultad. Estamos aquí en cuarentena, como Rosy dijo, que estamos en un momento de realmente hacer mejores elecciones para que ponemos en nuestros cuerpos. Y cuando la vi con esta lata de no sé qué cosas maravillosas, ahí yo recordé a mi época, porque yo dejé de trabajar en esta área justamente por el hecho de que ponen montones y montones de aditivos en la comida. Entonces yo voy a compartir mi experiencia, cómo me volví un vegetariano y más tarde cómo aprecié la necesidad, no solo la parte
física del alimento, pero la parte de vibración del alimento, porque el cuerpo absorbe los nutrientes físicos, pero la vibración que está en la comida, eso afecta la mente, eso afecta nuestros estados espirituales, mentales, ¿no? Nuestra mente tiene la influencia de la atmósfera, de las otras personas, si estamos con gente bastante negativa, entonces eso nos afecta. También somos afectados por nuestros propios pensamientos. Somos afectados por la vibración de la colectividad. Isso realmente podemos ver o pânico que se genera. Como estou em Brasil nesse momento, o Brasil está ocupando o segundo lugar digamos, este problema da pandemia. Não é factor de orgulho, seguramente, pero há muito pânico e há muita gente morrendo. Já temos mais de 1 milhão de casos, oficialmente hablando, e mais de 50.000 mortes. Então, esta vibração do entorno nos afeta. Pessoas específicas afetam o estado de nossas mentes, o entorno geral, coletivo nos afeta, pero também, e nós outros mesmos nos afetamos por os pensamentos que temos, pero quarto fator que muita gente não sabe, é o fator do alimento e a vibração que contém. E eu sei que eu me envolvi vegetariano antes de saber de tudo isso. Porque em meus experimentos, eu vi tantas coisas que não pude, assim, deixar de registrar. E esta coisa de aditivos químicos, exemplo, benzoato de sódio, que é conservante comum em muitos alimentos. E eu perguntava a meu chefe nessa época, porque estávamos sempre tratando de ver que aditivo mantém a vida em uma tienda por mais tempo, que tipo de coisas que podemos pôr para estabilizar, para emulsificar, para garantizar sua provida. E aí, tomando um exemplo sencillo, que é benzoato de sódio, que é uma substância química super barata, e é uma coisa que põem para conservar o alimento. E eu perguntava ao meu chefe, han estudado o impacto de comer coisas com isso? Por exemplo, qual seria o impacto se alguém comiera alguma coisa com isso todos os dias de sua vida? Hasta que idade poderia continuar sem problemas? Aí meu chefe não tinha respostas. Então, chefe, quanto tempo eles testam estes aditivos para saber se vão ter um impacto no ser humano? Porque eles, infelizmente, provam estas coisas com animais, mas, sabe, um animal não é igual que um ser humano. E o chefe também dizia, ele mirava e disse, não temos estas informações. Pero, por exemplo, através de práticas de acelerar o tempo, agregando um pouco mais de calor, etc., eles podem dizer que 6 meses nesta situação é igual a 10 anos, mas tampouco é igual. Então, eu pensei, mas então, isso. E aí, como, por exemplo, eu, como trabalhava na parte de investigação, peleávamos todo o tempo com o setor de marketing, porque marketing queria uma coisa e nós outros
decíamos que não era possível tecnicamente a preparar tal coisa. E uma coisa que me incomodava tremendamente, por exemplo, em um paquetico de iogurte, aí uma imagem, por exemplo, de uma fresa, uma frutilha, assim, lindíssima, como se acabaram de sacar de la huerta esta fresa, esta frutilha. Pero a verdade é que o tipo de fruta que estava no iogurte era como uma pasta que se comprava, hecha de las fresas que não serviam mais para vender. Então, por isso agregava um pouco de color, um pouco de aromatizante, e aí, lindo. Pero a fotografia no paquetico de iogurte estava maravilhoso. Aí eu pensei, mas isso é desonesto. Eu, em minha inocência, não, como podemos ser tão desonestos vendendo? E eu confesso, desde esta época, eu nunca assim comprei estas coisas com estes produtos. Sempre prefiro fazer as coisas eu mesmo. Isso foi por opção. Não foi uma opção consciente, eu digo, mas sim foi uma opção assim de vendo e comparando as coisas. E finalmente tive que sair, não aguentava mais trabalhar nesta indústria envenenando a gente praticamente. E depois perguntamos por que há tantos problemas de saúde. Estamos usando, na época, em mais ou menos os anos 40 do século passado, havia uns 200 aditivos químicos nos alimentos. Hoje em dia há 3.000, 4.000. Em nossos países, põem coisas que são proibidas em Europa, por exemplo. Proibidos, bueno, nos Estados Unidos há muita coisa que também são proibidas aqui. Pero esta sociedade com comida assim, bonita, conservada, fresquita, que nós não vemos os venenos, seguramente. Então, por isso que, incluso, minha opção de verduras é comer coisas orgânicas, mas isso também é um pouco complicado. Pero um experimento que eu fiz me convenceu de outra coisa. Porque esta empresa também prestava serviços a hospitais, prisões e cárceres e, digamos, restaurantes e preparava produtos para ajudar na preparação rápida de coisas. E para isso eu tive que estudar cozinhar. Não? Ou seja, eu tive que preparar os pratos todos. E depois meu trabalho era, nesta época, era analisar quanta proteína que tinha, quanto cálcio, quanto fósforo, porque especialmente hospitais exigiam esse tipo de informação. E eu me acordo um experimento que fiz e que realmente abriu meus olhos. Que comecei eu cogi um pedacito de carne fresca e puse na liquadora. Depois filtrei e depois analisei quimicamente que estava nesse líquido. E, obviamente um líquido rojo, não? Porque a carne era fresquita. E para minha surpresa, com meus próprios olhos, eu vi que este pedacito de carne continha exatamente, entre outras, lipídios e gorduras, graxas, etc. Sangue, né? Os ingredientes da sangue, mas também continha exatamente os mesmos ingredientes da urina. E aí eu pensei, isso é interessante, não? Porque
da urina del buey, se tivesse continuado a vivir, esta sangre que agora estava estagnada e estancada e paralisada, porque morreu, ia para os riñones para ser eliminado, não? Pero porque morreu, parou no músculo. Então, ele encontrava neste líquido amônia, ácido úrico, ureia, formaldeída e outras substâncias, mas que exatamente a composição da urina. E aí eu comecei a sair com meus amigos para restaurantes, e aí estava como Austrália, um país hiper carnívoro, não? Grande exportador de carnes, e a gente aí come carne 3 vezes ao dia. E eu comecei, meus amigos, ai, que bisteca, que carne deliciosa. E eu estava imaginando um vaso de urina. Aí, não. Eu parei de comer carne. Não podia, sabendo que sabia, não encarava mais. Assim que eu me envolvi em vegetariano por razões químicas. E não por nenhuma razão moral. Entendi isso um pouco mais tarde. Depois, mais ou menos, incluso eu estava, já iniciei minha prática de meditação no ano de 75. E havia trabalhado já há 4 ou 5 anos, pero 6 anos, que tal? E eu comecei a entender o significado de outra coisa, toda essa história de la vibração que está no alimento, com quem está preparando a comida, a pessoa que prepara a comida, que põe sua vibração na comida. Por isso que a gente prefere a comida de sua mamã, de que comer em algum restaurante. Pode ter exatamente o mesmo prato, fisicamente exatamente o mesmo prato. Pero a vibração em um restaurante, a gente está querendo ganhar, estão peleando na cozinha, eu sei, e toda esta vibração influi. E a mamã está preparando a comida com tanto carinho, que a gente prefere. Não é que pode ser exatamente o mesmo sabor, mas a vibração é diferente. Aí comecei a entender, através de meus estudos de meditação, que alimento é uma coisa, assim, uma base importante para a vida de desenvolvimento espiritual. Se estamos falando de alimentação consciente, temos que levar em conta a consciência necessária. E outra coisa, por parte de minha formação como químico de alimentos, que eu sei, o corpo, depois de passar por a língua, não discrimina a fonte de aminoácidos, por exemplo. Não necessitamos, a isso eu posso dizer isso com toda a autoridade, não necessitamos proteínas completas. Necessitamos aminoácidos. Porque aminoácidos são como ladrilhos, que uma proteína, para fazer parte do músculo, as proteínas são moléculas largas. E estas moléculas largas são feitas de ladrilhos, chamados aminoácidos. E nosso corpo fabrica uns 13 ou 14 aminoácidos, mas há outros 8 que temos que conseguir através do alimento, que chamamos aminoácidos essenciais.
E aí todos os animais, especialmente os mamíferos, têm o mesmo, assim, reto. E se perguntamos os animais mais fortes na Terra, que são elefantes, que um elefante come? Come hojas e pasta. Desculpe, come pasto, sim, pasto, não pasta. Os rinocerontes, as ballenas come plâncton, que é alga. Se eles logram os aminoácidos diretamente do pasto, por exemplo, das verduras. Então, o corpo necessita estes 8 aminoácidos, já que o corpo fabrica 13 ou 14 outros. E não importa de onde vêm estes alimentos. Por tanto, se eu desejo ter uma saúde melhor, tenho que garantizar acesso a estes aminoácidos. Isso me dá força. E, obviamente, necessitamos carboidratos e lipídios, etc., para equilibrar. Desta maneira, podemos conseguir todos os 8 variando a comida vegetal. Todos, não necessitamos. Porque, como dije, só a língua detecta uma diferença, mas passando a língua, quando começamos a trabalhar aqui dentro, no estômago, depois dos intestinos, não há nenhuma diferença. É importante saber isso, porque já que se eu quero ter uma vida saudável primeiro, e, por tanto, manter um bom estado de consciência, há consciência para a comida, e a comida que ajuda a consciência. É um matrimônio. O melhor tipo de alimento para ajudar a consciência é um alimento que não contém esta vibração de la muerte. E, obviamente, não contém urina. E siento decir esto, pero esa es una realidad que estoy comentando. Aí, com isso, eu posso realmente ter mais facilidade. Quando ofereço, quando preparo a comida, eu posso tratar a comida com mais carinho que se estivesse cortando um pedaço de um animal morto. Isso é, para mim, um pouco complicado fazer esta associação. E aí isso vai lejos, né? A comida com consciência, a comida feita de forma consciente. Eu aprendi, e que vemos isso em muitas tradições, isso de, antes de começar a ensinar a boca, muita gente em muitas culturas reza. Por quê? É para como bendecir a comida, como agradecer primeiro a comida. E como comer é um ato sagrado, um dos poucos atos sagrados, porque isso sagrado por quê? Porque o ato de comer me mantém neste corpo. E entendemos em Brahma Kumaris que somos seres espirituais passando por esta experiência humana. Ou seja, eu tenho este corpo, mas não sou o corpo. Eu sou o ser espiritual usando esta forma. Igual que, por exemplo, aqui é um ratoncito, não? Estou na computadora aqui. E eu movo isso. Eu estou movendo isto e clicando e abrindo pantalhas e abrindo ventanas em Windows, etc., abrindo arquivos.
no es el ratón que sabe que abrir o cómo abrir, ni el dedo. El manejo del dedo es aquí dentro. Yo decido cómo mover esto. Y yo decido qué clicar. Yo decido. Entonces, este ser aquí dentro usa el cuerpo. Entonces, el hecho de que estoy aquí vivo ya es una cosa sagrada. Y que mantiene esta forma, que es un vehículo maravilloso para expresión y para experiencia, que mantiene eso vivo, es los nutrientes. Entonces, debemos asegurar que los nutrientes son de la calidad más elevada posible. Yo me acuerdo que en esta misma época yo tenía un amigo y era fan de autos así, desportivos, ¿no? Tenía uno que era como maravilloso, un auto maravilloso, un coche fantástico. Y todos los fines de semana estaba él arreglando el motor, limpiando, puliendo, así, de manera que el auto estaba siempre brillando, siempre trataba con los mejores productos, los mejores cremes, las mejores ceras, ¿no? Los mejores aceites y nafta, gasolina, etc. Maravilla. Pero él mismo solo comía hamburguesas. Así yo una vez conversé con él, pero ¿por qué tratas tan bien tu auto, su auto deportivo, pero no trata bien este auto, ¿no? Que es el cuerpo? Entonces, hay muchas contradicciones en nuestro comportamiento. Primeramente, si quiero tener alimentación consciente, la primera cosa es de dónde viene esta alimentación, qué tipo de alimentación, qué tipo de, digamos, de aditivos químicos que tienen, que realmente yo confieso que nadie sabe el impacto, por ejemplo, de comer cosas como benzoato de sodio durante 30 años, como sería el impacto de eso. Nadie sabe, porque los nutricionistas no son médicos normalmente, los médicos no son nutricionistas, y ninguno de los dos es un químico de alimentos. Entonces, hay mucha mala información sobre la procedencia de las cosas y el impacto de estas cosas, ¿no? Primer aspecto, ¿de dónde viene el alimento? Y si viene con una vibración cargada, ¿no? Porque cuando un animal es muerto, eso carga la carne con la vibración del miedo, además de adrenalina, que también podemos detectar a través de análisis química. El animal fue muerto y hay bombeó un poco de adrenalina en su cuerpo en aquel momento, como nosotros hacemos, con miedo. Entonces, primeramente tenemos que ver si está limpia la vibración cuando llega a nosotros. Da mucho más, así, confianza comer una manzana de que comer un pedacito de carne. Eso es mi experiencia. No estoy diciendo que tenemos que todos ser así, pero también, si quiero ser más consciente, es una consideración importante. La segunda cosa, estoy terminando, es cuando preparamos la comida, con qué conciencia preparamos. La verdad que, como dije, es una cosa sagrada y yo tengo que, al preparar la comida, estoy así preparando la comida y cada pensamiento estoy poniendo vibraciones positivas y al mismo tiempo estoy agradeciendo a Dios de
poder comer incluso, de poder tener algo, porque hay mucha gente en el mundo que no tiene. Y podemos estar súper felices con una cosa, con comidas más sencillas, desde que preparamos en este estado. Y na hora de sentar-me para comer, é bueno contemplar um pouco, é bueno estar com o prato frente a mim, internamente estou agradecendo a Deus, estou agradecendo a possibilidade de comer e estou mandando uma vibração positiva neste alimento. E realmente quem prepara a comida deve saber que as outras pessoas para quienes uno prepara a comida também são afetadas se eu, ao cocinar, pongo uma vibração positiva nisso. Bueno, Rosy, ¿podemos conversar un poco? Sí, muy bien, Ken. Antes de que te volvieras a reconectar, Sí. Estaba comentándoles aquí al público presente que yo trabajo en una escuela de educación especial y estábamos aplicando alimentación ya vegetariano, pasando a una alimentación vegana porque los chicos con síndrome de Down, cuando consumen los lácteos, Sí. generan demasiada flema y lamentablemente perdimos a 2 chicos con síndrome de Down, llegaron a fallecer y esto, el tener flema en exceso, ocasiona una obstrucción y obviamente fallan las vías respiratorias. Así es que el asunto no es el problema de la leche, son los 84 químicos que Estados Unidos ha mencionado que se manejan por la cuestión también de salubridad de las mismas vacas, ¿no? Así es que también comentaba que ahorita ya tenemos nutriólogos que están trabajando con personas con diferentes atipicidades como el autismo, como la hiperactividad, para que ya se les deje de dar más químico, que son los tratamientos alópatas, los medicamentos neurológicos, que también consumen demasiados químicos a través de estos medicamentos, digo con todo respeto, ¿verdad? Pero muchos de ellos sí tienen sus efectos secundarios en el organismo y estadísticamente el autismo, por ejemplo, tiene que ver con la alimentación también de la madre, que vienen todos estos químicos en el envasado de los alimentos. Y digo, con todo esto ya se está revelando cómo en ese amor propio, en ese autorrespeto, es importante que el ser vuelva de nuevo a lo natural. Bueno, yo vengo de padres que manejaron el naturismo y nunca nos llevaron con un médico que manejara el tratamiento alópata. Todo fue con homeopatía o tratamientos naturales y en una ocasión un iridiólogo que estudia el iris por cuestión de salud me revisó y me dijo, está usted limpia de químicos, ¿sí? Entonces todo esto, bueno, como en un momento comentábamos, sí, la importancia de la correlación que tiene la elaboración de estos alimentos con la cuestión de la psique, ¿sí? Porque estos nutrientes suben al cerebro o también la falta de nutrientes escasa en el cerebro afecta a nuestra psique. Y es por eso que tenemos estados anímicos o emocionales muy fluctuantes y sí sería muy importante que esto se considerara. Sí, sí, obvio que tudo que ingerimos, tudo que ponemos na boca, incluso o água, tudo acaba ajudando ou dificultando o metabolismo de alguma maneira. E óbvio que temos que cuidar disso, porque se simplesmente usamos o corpo como um basureiro, aí
vamos a enfermar más rápido. Y seguramente hay un efecto, ¿no? Porque el cerebro, apesar de pesar 1.400 gramos, más o menos, usa 20% de nuestra energia. E para isso necessita muito sangue passando. E o hígado tem 500 funções. E por que dá mais trabalho ao hígado que necessário? Porque cada toxina, cada uma destas químicas, assim, que não são naturais, são sintéticas, a maioria, o pobre hígado tem que fazer o trabalho doble para remover as toxinas. E aí na indústria de alimentos, assim que as coisas têm um sabor maravilhoso, não importa como volta o sabor. Sí, E a gente, sabe, põe lo maquilla, lo glutamato maquilla. monossódico para, ai, uau, que sabor maravilhoso. Então, temos que ser sensatos, primeiro. E temos que entender que todo esse processo de alimentar-se já é uma coisa sagrada e devemos tratá-lo assim, como sagrado. Porque eu mesmo sou vegano, também por meus estudos, acabei investigando coisas, não posso comer isso, não, já não. Também me volvi vegano por razões químicas. Sí. Y bueno, quiero ya nada más ir cerrando con esto porque estoy revisando aquí el chat de las preguntas y no tenemos ahorita ninguna pregunta. Entonces vamos a ir cerrando, Ken. Y solo para comentar que con el grupo que trabajamos de chicos especiales de educación especial con discapacidad, ellos disminuyeron incluso las convulsiones, que eso fue maravilloso. Lo que se fue observando con ellos, que también su estado psicológico, su comportamiento, eran mucho más tranquilos, se mantenían mucho más estables a diferencia de otros grupos en los cuales no había esa conciencia con el alimento. Y bueno, no sé si algo más que gustes comentar, porque no veo preguntas de momento ya. Tenho outra coisa para comentar, especialmente para aqueles que preparam comida para outros, que muitas mamás, às vezes é o papá que cocina, ou às vezes turnam, não? A mamá cocina um pouco, depois o papá cocina, em minha casa eu era melhor, porque eu estudei isso, não? E preparar todo tipo de prato era melhor cozinheiro em minha casa. Então, toda a gente queria que eu cozinara. Pero para aqueles que cozinam especialmente, levar em conta isso que estamos compartilhando hoje. A proveniência do alimento, a consciência com a qual preparamos a comida, podemos realmente llenar o alimento. Tem ervas, tem assim pouco de azeite de olivos, tem pouco de sal, tem pouco de tomate, pouco de zanahoria, etc. Mas também tem pouco de energia positiva, que esse é o ingrediente principal. E todo o processo de preparar a comida, servir a comida e comer a comida com uma consciência elevada, realmente é a melhor coisa que podemos fazer para nossa gente. Sí, y bueno, Ken, aquí rapidito piden cómo suplir los aminoácidos esenciales con la alimentación. ¿Cómo se pueden suplir? No, mira, eu creio que os bois não têm esse problema, nessa dúvida, porque mira a força que têm, todo vem do pasto. Os aminoácidos existem, incluso
como dije, ¿por qué da trabajo al hígado al ingerir cosas sospechosas, ¿no? Igual, ¿por qué da más trabajo al proceso digestivo? Porque al ingerir una proteína completa, por ejemplo, carne, es una proteína ya hecha, ¿no? Porque ya es el músculo. El cuerpo tiene que, el estómago, especialmente después del hígado, ¿no? Todo el proceso, el páncreas, todo ese proceso intestinal trabaja enzimas justamente para dividir estas proteínas em aminoácidos. E são os aminoácidos que circulam pela sangre para depois chegar ao braço aqui reconstituir uma proteína. Então, se já ingiro aminoácidos, não tenho que fazer esse trabalho de desestructurar proteínas. Ya viene en esta forma, entonces todo tiene aminoácidos prácticamente. Algunas pocas alimentos vegetales tienen una proteína completa, por ejemplo, soja. Pero la mayoría, si el arroz tiene algunos pocos esenciales, y el frijol tiene otros pocos esenciales. Si como arroz y frijoles, tengo una proteína completa en términos de aminoácidos. Tengo los 8 esenciales. Solo combinando. Perdón, que ahorita que dices sobre la soya, la leche de soya, aunque sea en producto industrializado, ¿también se puede considerar? Bueno, yo como soy un poco diferente, yo mismo preparo mi tofu y mi leche de soya. Pero la verdad, ¡qué maravilla! Pero eso que tenemos que ver, y como tú empezaste con la latita al principio, el enlatado, que havia umas coisas que nem sequer sabe de que se trata, e põem os aditivos com números, mais ou menos, para disfarçar, para não saber. Pero, claro que qualquer coisa industrializada tem que levar coisas. Não é melhor se eu mesmo tomo leite, por exemplo, pongo umas almendras na água de noite por dia, depois lico e já é uma leite maravilhosa. Pero hay que informarse sempre sobre a proveniência, porque há coisas industrializadas melhores que outras, e se é por conveniência, então é melhor elegir a coisa assim que parece ser más natural, siempre. ¿Y qué sugieres para las personas que se están ya volviendo vegetarianos? Porque dicen algunos que al empezar se empiezan a sentir muy débiles. Es mucho más psicológico que físico, pero es perfectamente, por ejemplo, en un periodo de 24 horas, si yo como una variedad de cosas, el cuerpo agradece y yo voy a tener todos los aminoácidos necesarios. Y esta debilidad es por el cambio, ¿no? Al no comer cosas que contienen adrenalina, por ejemplo, ya vamos a volvernos más tranquilos. Entonces, de repente es una mezcla de tranquilidad y con el susto de estar comiendo una dieta diferente. Pero es posible, es importante informarse, consultar si tienen acceso a un nutricionista, buenísimo, un nutrólogo, mejor. Para que los oriente. Sí, para orientarse mejor. También hay terapias que mencionan aquí como la orinoterapia, que he entendido que la gente toma su propio orín y preguntan que si eso también puede ser recomendable. Eso yo no sé, si pensamos sobre terapias,
hay miles de terapias. Y para algunos funcionan, para otros no. Y también alopatía puede ser buena si es en un grado menor. Necesitamos, si quebramos el brazo, tenemos que ir a un médico así convencional, ¿no? Si tenemos que sacar algún tumor, también tenemos que, no vamos a abandonar los médicos. Pero las diferentes terapias, depende de la persona, se interesa y comienza a experimentar y comienza a sentir beneficio, ¿por qué no? Muy bien. La última, la vitamina B12. Nos hacemos vegetarianos, veganos y por ahí dicen los médicos que esa vitamina es esencial, la del complejo B12. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿En qué alimentos? Naturalmente es complicado porque es parte, B12 es un derivado de una bacteria que está justamente en el pasto, en la tierra. Y porque las vacas no limpian el pasto antes de comer, comen el pasto junto con la tierra. Y ahí por eso que este B12 ya está parte del proceso. Pero hay muchas cosas fortificadas con B12, por ejemplo, algunos cereales, cornflakes, etc., se ve que han puesto B12 o si ponen, hay leche, pero también hoy en día ponen en leche de soja y otras leches de cereales y etc. Pero para mí la única fuente así de B12 que a mí me gusta mucho es kombucha, que es un fermentado así de té verde. Yo lo consumo. Sí. Kombucha tiene B12. Maravilloso. Sí, bueno, pues vamos a dejarle aquí porque Ken ahorita va a entrar a otra reunión y sus preguntas han sido muy buenas. Yo recuerdo un profesor de Harvard que decía, no se preocupen por la alimentación, únicamente ustedes lo que tienen que hacer es comer todo lo verde, vean lo que comen las vacas, dice, y con eso ustedes tienen una referencia, así es que tenemos toda una gran variedad de verduras verdes, que si ustedes se rigen por ahí, vamos a mantener un sistema inmunológico maravilloso. Sí. Muchas gracias, Ken, y a seguir manejando esta conciencia del alimento. Hay gente que dice que la comida le cayó de peso y que de repente le entró sueño, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque eso es un indicador que lo que se consumió no fue nutritivo para el organismo, ¿sí? Sí, exacto. Gracias, Ken. Gracias por tu presencia y por toda la sabiduría en la alimentación. Muchas gracias y que pases muy bonita tarde. Okay. Hasta luego. Aquí es buenas noches. ¿No? Ya está. Bueno, aquí es tarde. Acá en California, México es tarde. Ok. Hasta luego. Meditemos. Bendiciones. Meditemos. Ok. En silencio, vamos a terminar con un minuto de silencio. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias y sigan pendiente de la programación. Hasta luego. Hasta luego.